Durante esta charla voy a poner ejemplos de casos en los que se hace la oración bien y casos que se hace mal. Quería recordar que para oír a Dios hay que saber que habla flojito. Flojito significa que la idea que nos envía a nuestra mente es de poco volumen. La anotamos, pero apenas la percibimos. Tenemos que estar como atentos para saber que esa idea nos acaba de venir. Elías, cuando huía de Ahab, iba por el monte Horeb, se escondió en una cueva porque quería matarlo el rey, y en ese momento notó que la tierra temblaba. Se asustó, pero cuando se tranquilizó, se dijo a sí mismo: ahí no está Dios. A cabo de un momento empezó a llover fuego, era un fuego intensísimo, y pensó para sus adentros: ahí no está Dios. Pero hubo otro momento en que notó una suave brisa que soplaba fuera de la cueva. Pensó para sus adentros: ahí está Dios, y habló con él. Es un clásico en la espiritualidad el que Dios habla flojito. En segundo lugar, puede que no captemos respuesta alguna. Esto es algo también muy frecuente. El Señor nos permite hablar, permite que le preguntemos, pero después no dice nada. Está como esperando a enseñarnos la respuesta en su PowerPoint particular, con la vida. Esto le ocurrió a un marinero que trabajaba en el barco de un amigo mío, Luis Escondrías Damborenea, capitán de la Marina Mercante. Su buque era un Bull Carrier de 53.000 toneladas de peso muerto y navegaba en esa ocasión en dirección hacia Cabo de una Esperanza, al sur de África. Es una zona que habitualmente tiene tormentas, y aquella ocasión no iba a ser una excepción. Al marinero le encargaron que fuera a la popa del barco, y en ese momento un golpe de mar lo lanzó por los aires y cayó al agua. Normalmente, cuando en los barcos alguien se va al mar, se da el grito: ¡hombre al agua! Y en ese momento, en este caso, pues dan un giro gigantesco, porque son barcos que no pueden cambiar de dirección rápidamente. En el caso que nos ocupa, tardó 15 minutos, y cuando volvieron a la zona, a oscuras, porque era de noche, con un oleaje grande, era todo dar gritos, llamándole, pero no había manera. Después de pasar casi media hora, decidió el capitán arrancar motores en dirección hacia Ciudad del Cabo, que era donde querían atracar, aunque no era su destino, pero querían atracar allí, para dar la orden de búsqueda. Ahora voy a poner en situación del marinero que cayó al agua. Había oído de Luis que recurriendo a Dios con fuerza, Él siempre te oye. Y eso fue lo que hizo. No rezó ninguna oración vocal, solamente le pidió a la Virgen María que por favor le librara de esa situación. Al cabo de un momento notó que algo le tocó el pie. Se asustó porque en esa situación normalmente suele ser tiburones. Después de otro momento volvieron a tocarle, esta vez en el costado, y después de pocos segundos vio una aleta dorsal que pasaba por encima del agua. Se asustó muchísimo porque la aleta le parecía de un tiburón. Pero como seguían tocándole y seguían asomándose las aletas, hubo un momento en que la vio de cerca y no era de tiburón, era de león marino. Eso le tranquilizó, pero dadas las circunstancias tampoco mucho. El agua estaba tremendamente fría y sabía que tenía pocos minutos para poder salvar la vida. Los leones marinos, que estaban curioseando, le rozaban, le apretaban, lo desplazaban, por momentos giraban alrededor de él, hasta que no solamente le apretaban, sino que lo movían una distancia larga. Después lo volvían a soltar. Lo volvían a apretar y lo desplazaban, y cada vez esa distancia de desplazamiento era mayor. Después de pocos minutos se dio cuenta de que avanzaba rapidísimo y en una dirección fija. Total, por no alargarme, a cabo de más o menos 3/4 de hora había llegado a las inmediaciones de la playa de Ciudad del Cabo. Logró salir como pudo, pues estaba muy debilitado. Llamó a alguien que pasaba por el paseo marítimo, este a su vez a la policía, después a la ambulancia y salió al hospital. Así es que Luis, cuando vio que estaba en el hospital, porque le avisaron, le preguntó: oye, ¿cómo ha sido esto? Lo que te ha sucedido es imposible. Y el marinero no contestaba. ¿Es que no me oyes? ¿No me quieres responder? Y seguía sin contestar. Pero hubo un momento en que dijo: bueno, es mi amigo, se lo voy a decir. Y le contó esta historia que os acabo de decir. Cuando terminó, le preguntó al capitán: ¿usted me cree? Y el capitán bajó la cabeza y dijo: mira, ya ha sido una suerte que en la caída desde la borda no te hayas matado, porque es una altura altísima. Muchos mueren en esas caídas.
Y sin embargo, tú no solo no has muerto, sino que estás aquí, lo cual es imposible. Las unidades de búsqueda acababan de salir hace un momento. Dios utiliza su PowerPoint particular, que es la vida. Por tanto, si no oímos respuesta alguna, no desesperemos. Tenemos que dejar que Él actúe dejando pasar el tiempo. Después, que Dios no habla solo de religión. Esto es muy importante porque hay personas que solamente le preguntan asuntos relacionados con su vida interior, con su labor personal de caridad, por su doctrina. Y está muy bien, son las cosas de verdad más importantes que podemos tratar con Dios. Pero no podemos ceñirnos solo a ellas, porque hay un momento en que ya se terminan. Aparte, que si insistimos demasiado, es que es muy aburrido estar siempre oyendo cosas que ya sabemos, sobre la humildad, sobre ser más caritativos, ya las sabemos. Muchas veces para eso no hace falta preguntarle a Dios. El Señor le gusta hablar de su obra de arte, que es la vida, lo que nos pasa. Por eso, cuando tratamos de asuntos personales, preocupaciones diarias, como dice San José María en el punto 91 de Camino, cuando hacemos todo eso, le agradamos, porque es su obra de arte particular, la tierra, la vida. Me acuerdo de una señora que estaba tranquilamente barriendo y fregando en su casa, que tenía poco dinero, estaba pasándolo mal, y hubo un momento en que notó que el Señor, porque sabía hacer oración, un momento en que el Señor le notó que le decía, deja lo que estás haciendo y vete a hacer la compra al supermercado. Y ella, que no tenía ganas, se quejó, pero Señor, ¿cómo me pides eso? Seguro que me lo has pedido tú, empezó a dudar, pero como vio que sí, que el Señor existía, decidió obedecer, salió de casa y hizo una compra enorme, porque no le gustaba nada comprar, era gasto de dinero y eso no le gustaba. Llenó el carro hasta arriba, como si fuera una montaña, se acercó a la cola para poder pagar, una señora se le coló. Ella no quiso quejarse, lo ofreció a Dios, pero cuando le tocó el turno a ella, por los altavoces se oyó lo siguiente: enhorabuena, usted es la cliente número 2000 y por ser esa cifra le vamos a regalar toda su compra. Ella cerró los ojos, empezó a agradecer a Dios intensamente lo que había ocurrido y decidió que desde ese día obedecería a esas mociones interiores de la vida diaria, ordinarias, con todas sus fuerzas. Porque al Señor le gustan. Otro error que suele haber: las contestaciones, hipotéticas contestaciones de Dios en forma de imágenes, como si fueran escenas de una película, que aparecen de repente y nosotros podemos pensar que eso ha sido pues, una comunicación especial del cielo. Error. Por lo menos, cuidado con la certeza, porque cuando notamos ese tipo de imágenes, a veces son recuerdos, no son imágenes, simplemente un recuerdo de algo de la vida pasada, pueden no proceder de Dios. Al Señor le gusta hablar en nuestro intelecto, es como su frecuencia de onda particular, la que nos ha dado al nacer. Muchas veces pienso que tenemos la inteligencia, sobre todo, para poder hablar con Dios. Por tanto, fiarnos de la imaginación, fiarnos de la memoria, es arriesgado, como poco. No quiere decir que no se pueda hacer bien con cosas de la imaginación. Pero no siempre podemos fiarnos de esas imágenes. Ya dije en la primera de las charlas que los ángeles son capaces, por su virtud natural, de ver todo lo que tiene movimiento local. Como la imaginación no es más que movimiento de células, neuronas en nuestro cerebro, tiene movimiento local. Por tanto, dice Santo Tomás de Aquino en la cuestión 111, los ángeles pueden ver nuestra imaginación y moverla, provocar imágenes. Es decir, no es una fuente fiable. Me acuerdo de un amigo mío que le gustaba muchísimo el pádel. Había comprobado que después del trabajo por la tarde, a eso de las 6:30, podía asistir a unas clases de pádel, pero no estaba muy seguro de matricularse por el dinero, también por dedicar tiempo en casa, y entonces se lo llevó a su oración. Y me comentó el resultado. Yo vi una raqueta de pádel delante de mí. Y pensé, pues quiere decir que Dios quiere que me apunte a las clases de pádel. Y lo dije, no estés tan seguro de eso, porque Dios no suele hablar con imágenes, suele hablar con pensamientos. Pero bueno, también la mente piensa con las imágenes, cosa que es cierta. Lo que pasa es que tú no has hecho un razonamiento, tú has visto de repente la imagen, que es distinto. Bien. Bueno, pues al día siguiente comprobó que eso no provenía de Dios, porque su jefe le aumentó la jornada laboral por la tarde, era obligatoria, y dejó de pensar en las clases de pádel. Cuando deducimos cosas con nuestro intelecto, sí que podemos recurrir
a la imaginación y a la memoria, pero solo cuando gobierna el intelecto. Dice Santo Tomás de Aquino en la cuestión 57. En cambio, no nos podemos fiar demasiado cuando nos vienen de golpe. Otro error, no valernos de nuestros razonamientos. Al Señor le gusta que razonemos. Es el modo de pensar del hombre, es discursivo. Es decir, estudiar los pros, los contras, los beneficios, los inconvenientes, compararlos y después deducir una conclusión, que por supuesto pondremos en boca de Dios si estamos recogidos y si deseamos hacer su voluntad. Hay personas que también se equivocan con el siguiente razonamiento. Lo que es bueno proviene de Dios, lo que es malo proviene del demonio, lo que es indiferente, eso me lo inventa yo y por tanto tampoco puedo hacer caso. Bueno, esto que en principio podría parecer lógico, al final no es un buen sistema para saber si Dios nos ha hablado. Porque Dios muchas veces nos dice cosas que parecen malísimas, nos cuestan esfuerzo. Y al contrario, el diablo muchas veces nos dice cosas que nos parecen buenísimas, incluso provenientes de los ángeles y de Dios. Me acuerdo de un señor que venía por donde vivo yo y que me preguntaba, ¿no hay momentos así de especiales tratos con Dios, por ejemplo, ejercicios espirituales para poderme ir? Y le dije, claro que sí, hombre. Y le dije unas fechas y allí pues estuvo 2 días y medio. Al acabar, llega el día en que nos solíamos ver y le pregunto, oye, ¿cómo ha ido ese curso de retiro? Y me dice, pues la verdad que no muy bien, porque estuve con dolor de cabeza todos los días y no podía concentrarme, con lo cual creo que no he podido hablar con Dios. ¿Y cómo ha sido eso del dolor de cabeza? Es muy raro. Y me dice, pues yo creo que fue porque decidí ayunar los 2 días y medio. Y le dije, ¿cómo se te ocurrió ayunar? Es porque lo vi en la oración. Y la pregunta lógica, ¿y cómo sabes que eso que viste en la oración era de Dios? Y me dijo, pues porque era un ayuno. ¿A Dios no le gustan los ayunos? Pues por tanto eso era de Dios. Y yo le dije, pues no es de Dios, porque no has podido oírle y has vuelto casi igual que te has ido. Hombre, eso nunca es así del todo, porque Dios siempre premia esos esfuerzos. Pero has gastado bastante dinero en tu manutención en ese hotel para luego no haber estado en plenas facultades. Es decir, que Dios no siempre quiere todo el bien que es posible hacer. Hay veces que no, hay veces que dice, come todo lo que quieras, diviértete, pero haz esto pequeñito. Y es muy difícil saberlo si uno no está recogido y si uno no desea hacer su voluntad. Otro error que se suele dar con frecuencia. Hay gente que piensa que cuando Dios manda algo siempre es lo más costoso. Entre todas las posibles opciones, entre todas las posibles respuestas que yo pueda oír a lo que he preguntado a Dios, la de Dios es la más difícil, la más costosa. Esto es un error que me parece que no agrada mucho al Señor y que no se cumple en la mayoría de ocasiones. El Señor es tan inteligente que sabe graduar sus peticiones para que las podamos hacer y agradarle. Me acuerdo de una persona que tenía un problema grave porque su mujer estaba a punto de dar a luz y su hijo, según todos los diagnósticos, tenía síndrome de Down. Se asustó tanto que decidió hacer una romería a un santuario mariano, en concreto el de Torrecidad, para que el Señor, más bien la Virgen, a través de su petición, su intercesión, le librara de esa enfermedad al chaval, conseguir el milagro. Antes tuvo la precaución de preguntar, oye, ¿te parece que me vaya a hacer una romería al santuario de Torrecidad para conseguir el milagro? Yo le dije que me lo pensaría, en realidad me lo llevé a la oración, anoté en mi blog, dile que no hace falta que vaya al santuario. Será suficiente con que acuda a la novena a la Inmaculada, de la época de la novena, primeros de diciembre. Así se lo comuniqué y obedeció. En realidad le costaba mucho menos que ir al santuario. Varios días, un viaje largo, dinero. Obedeció y al acabar la novena a la Inmaculada, nació su hijo. Perfectamente bien. Me envió un WhatsApp con una fotografía de cómo estaba. Otros preguntan, ¿no se empobrecerá la oración por el hecho de estar siempre contándole al Señor nuestras cosas ordinarias, a veces un poco sin importancia? ¿No se empobrecerá mi vida espiritual al no leer, al no interesarme por otros temas? Yo siempre contesto a estos que cometen este error lo siguiente: leer lo que han dicho los santos sobre el diálogo. En el primer vídeo sobre la oración ya leí lo que decía Santa Teresa de Calcuta: las lecturas son falta de silencio.
Ya sabemos la importancia que tiene el silencio interior para oír a Dios, para hacer oración mental. Es muy fuerte que se compare la lectura a la falta de silencio, porque hay mucha gente que lee, y a veces de continuo. Además, Santa Faustina Kowalska, en el punto 584 de su diario, dice así: cuando contemplas en el fondo de tu corazón lo que te digo, sacas un provecho mucho mayor que si leyeras muchos libros. Oh, si las almas quisieran escuchar mi voz cuando les hablo en el fondo de sus corazones. En poco tiempo llegarían a la cumbre de la santidad. Es decir, lo considera una especie de pérdida de tiempo. Las lecturas son buenas, pero para los momentos de crisis, no para utilizarlo ordinariamente. Defectos que encuentro en oraciones escritas. El primero de ellos, escribir poco. Escribir poco. Es verdad que es un sacrificio y que da pereza tener que estar escribiendo, aunque sea despacito, durante 30 minutos, por ejemplo, de oración. Pero lo que no puede ser es solo anotar los propósitos, como las decisiones de mejora que he tomado en esta oración y que los apunto para no olvidarlos. No se trata de escribir para no olvidar, se trata de escribir para muchos otros motivos, entre ellos mantener el recogimiento. Por tanto, conviene escribir todo el tiempo. En segundo lugar, como nos fiamos de que eso que estamos anotando es de Dios, lo ponemos en primera persona. No hacemos una especie de redacción de religión o un diario personal en que anotamos cosas espirituales. Se trata de poner palabras, frases en boca de Dios. Hay gente que le asusta esto, pero yo creo que le agrada. Fijaos lo que anotó el pequeño Marcel Van, referente a lo que le decía a Dios. Jesucito, hace rato que deseo preguntarte algo. Me lo responderás, ¿no es así? La gente dice que durante tu niñez nunca reías ni llorabas, que permanecías tranquilo aun cuando tenías hambre, que aceptabas que tu mamá hiciera de ti lo que quisiera. ¿Es cierto eso? Ante todo, pequeño Van lo pone en primera persona. Debes comprender que según mi naturaleza divina soy la segunda persona de la Trinidad Beatísima, y que por consiguiente soy uno con el Padre y con el Espíritu Santo. Sin embargo, por ser humano, poseía en mí las debilidades de la infancia, con la diferencia de que no tenía tus defectos, no era goloso ni turbulento como tú. Lloraba a veces, pero si María me consolaba, me detenía de inmediato. Después le preguntan, ¿llevabas sandalias? ¿Cómo eran? El tema de nuestra oración es el tema de nuestra vida, lo que nos interesa en cualquier momento. Le podemos preguntar al Señor. Otro defecto, los monólogos. Hay gente cuando hace oración, redacta monólogos. Y eso no es oración mental. Se le parece, supongo que Dios aceptará ese tiempo que hemos dedicado a hablar con Él, pero le agradaría mucho más si le escucháramos. El monólogo consiste tan solo en contar cosas, pero sin dejar hablar a Dios. Un ejemplo, escrito por un niño de 12 años. Buenas tardes, Jesús. Gracias por haber querido quedarte en el sagrario. Aunque muchas veces me salgan las cosas mal o me deje vencer por la pereza al ponerme a estudiar o no sea todo lo obediente que debería, me atrevo a decirte desde lo más profundo que hay en mí que te amo, que te quiero querer como el más loco que te haya amado en la historia. Es una oración muy bonita. Y además hace unos actos bastante loables, actos de amor, propósitos, de mejora, hace un breve examen de conciencia. Incluso escribe las cosas, lo cual es difícil de ver. Pero no deja hablar a Dios. Es un monólogo. Debemos huir de ese tipo de oración. Luego, la oración mental pasiva. Hay personas que están dispuestas a tratar con Dios durante horas, pero no les digas que hagan algo. Cuando Dios sugiere algún tipo de mejora, algún propósito, huyen de él. Es lógico, cuesta un poquito de esfuerzo, pero no es bueno. Un ejemplo de oración mental pasiva. Yo, Miguel, era un niño normal como cualquier otro. Vivía en Villavieja, un pequeño pueblo a las afueras de Badajoz. Era el único niño que vivía allí y no tenía a nadie con quien jugar, excepto el 25 de diciembre, que era Navidad. Ese día invitaba a mis abuelos, tíos y primos a casa. Una Navidad, siendo ya muy tarde y habiendo pasado un gran día, mi familia se había marchado y era hora de acostarse. Recé mis oraciones de la noche y me acosté. No podía dormirme y me puse a pensar en lo aburrido que tenía que estar el niño Jesús en Navidad, sin ningún niño ni primo con quien jugar. Y sigue diciendo cosas muy bonitas. Son una historia además bastante original, pero en realidad es una oración mental pasiva. No desea recibir encargos de Dios, no le pregunta por algún punto de mejora, no le tira de la lengua.
Es verdad que si este modo de orar es algo aislado, pues no hay problema, no hay inconveniente. Amigos míos, si os ha gustado este segundo vídeo, no os olvidéis de pinchar en el me gusta, que está aquí justo debajo. Y si queréis suscribiros, hay otro aquí donde podéis hacerlo. Gracias.